nacionales e internacionales que pudo haber ocasionado una tragedia en el país. Ayer todos vimos y hoy vamos a repasar paso a paso al ministro de Interior, Justicia y Paz y vicepresidente de Política y Seguridad de la Nación, Diosdado Cabello Rondón, en una rueda de prensa en la que explicó todo este entramado criminal que tiene tentáculos nacionales e internacionales y que intentó una vez más, esta vez por la vía de un atentado con explosivos que pudo haber causado mucha muerte en el país, intentó generar violencia, generar caos, sumirnos en la tristeza y a través de ese medio, ya que no lo pueden hacer por la vía electoral, pues provocar un cambio de régimen en el país. No lo lograron, ni lo van a lograr. Aplausos dobles para estos organismos de seguridad, para la fusión cívico-militar policial que actuó de manera coordinada, precisa, minuciosa, profesional y dio hasta el último detalle para que esta situación pasase, como afortunadamente también gracias a Dios lo vamos a ver el día de hoy como una historia. Hoy podemos contar esto como una historia, como un episodio más de la victoria del pueblo venezolano por la paz, gracias al trabajo que estos hombres y mujeres venezolanos de pura cepa, patriotas, están desarrollando día a día para cuidarnos a todas y a todos. Así que aplausos dobles para la Policía Nacional Bolivariana, para el SEBIN, para el DIGESIN, para el CICPC, para toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para el GOES y para el pueblo venezolano, que es un pueblo que sabe defenderse, que hemos aprendido a defendernos con las armas pacíficas que han logrado mantener a la revolución bolivariana en pie, sin tener que atacar a nadie, sin tener que agredir a nadie, sin tener que acosar a nadie. Lo hemos hecho por la vía de la Constitución, por la vía de la organización popular, por la vía del espíritu venezolista, patriota y por la vía de la paz. Así que la movilización, la alegría, la conciencia colectiva es nuestra mejor defensa y tenemos muchas razones el día de hoy para celebrar y para agradecer primeramente a Dios. Bueno, así es. Decía, bueno, que se desmanteló un plan sedicioso, ¿verdad?, en el cual se neutralizó una acción con explosivos que pretendía en un espacio público de gran concurrencia, pero también donde confluyen varios elementos que podían hacer todavía más peligroso este atentado. El ministro Diosdado Cabello Rondón explicó en detalles cómo se iba a producir esta operación, una operación que tenía varios días de seguimiento por parte de los cuerpos de inteligencia y de seguridad del país, pero se iban a poner creo que 6 kilos de explosivos en una zona de la Plaza Venezuela donde se acaba de inaugurar un monumento en homenaje a la gran guerra patria rusa, al decir, en homenaje, mejor dicho, al sacrificio del pueblo de la Unión Soviética para lograr la paz durante la Segunda Guerra Mundial. Pues allí se dejó el bolso con explosivos. Si hubiese logrado tener éxito esa operación, en esa zona confluye no solamente la Plaza Venezuela, que es concurrida desde todo punto de vista. Hay niños jugando en la plaza, hay mucho tránsito vehicular, hay un montón de instituciones alrededor. Ese monumento tiene un pebetero y ese pebetero tiene un almacén de gas para mantenerlo vivo. Hay una estación de servicio de gasolina cerca, es decir, podía haberse ocasionado una tragedia de dimensiones horrorosas. Gracias a Dios, como lo decimos hoy, no ha pasado y vamos a ir desmontando porque cosas que tenemos que ver son los mismos de siempre. A la cabeza de esta estructura criminal, así como lo mencionó ayer el capitán Diosdado Cabello, están primero los sectores extremistas desesperados del gobierno norteamericano,
sectores extremistas, criminales, que forman parte de la estructura de poder en Colombia. Y aquí en Venezuela, pues las barajitas repetidas, que ya sabemos, a la cabeza estaba la señora María Machado, el señor Juan Pablo Guanipa y un venezolano que vamos a recordar quién es, que vive en Estados Unidos, vive en Miami, no ha dejado de conspirar contra la República, gracias a Dios se parece al coyote del Correcaminos, que siempre pierde, siempre termina con esos planes fallidos. Vamos a escuchar parte de lo que ayer dijo el vicepresidente de Política y Seguridad Ciudadana de la Nación. Desde hace 6, 7 meses venimos nosotros denunciando una alianza criminal, ahora ya declarada públicamente por estos sectores opositores en una legión. Están incluidos narcotraficantes, conspiradores y bandas delictivas. Se han asociado con el fin de generar violencia en Venezuela porque ellos dicen que van, como consecuencia de esa violencia, van a generar un cambio de régimen. Debe el país recordar perfectamente que en los últimos días quien funge como vocera de esas organizaciones ha hecho declaraciones que ya va a pasar, que ya viene lo bueno, que ya están aquí. Y en los últimos días hablaron de unidades clandestinas. Siempre estas operaciones están bajo la dirección del gobierno de los Estados Unidos. Nos llega un mensaje, nos lleva a nosotros a el día domingo. Una persona aparece con las características que nos habían hablado y aquí viene el caballero saliendo sin nada en la espalda. Se activan los mecanismos, buscamos en lo que llevaba en la espalda, donde lo había colocado. Aquí está lo que tenía dentro, con dispositivo telefónico. Pueden revisar cuánto daño puede hacer 3 kilos de TNT, cuánta gente inocente pudo haber muerto si eso se hubiese activado. Bueno, allí está, para quienes nos escuchan a través de la radio se ve la imagen, porque como les decía, los cuerpos de seguridad trabajaron de manera muy minuciosa, muy detallada, y se ve la imagen del individuo, este señor, que colocó el artefacto explosivo, un joven venezolano captado pues por las mafias del crimen. Le habían ofrecido $20,000 por dañarse la vida, por acabar con su vida, ¿verdad? Porque ya imagínate, $20,000 para que recogiera el bolso y lo dejara en una zona cercana. En la imagen que acabamos de ver se ve cuando él llega al sitio con el bolso y se retira del sitio sin el bolso. También está la confesión de él. Yo les invito a que busquen la rueda de prensa completa. Creo que esto es de interés de todos los venezolanos y las venezolanas, a que busquen la rueda de prensa completa que está en los portales informativos de Venezolanas de Televisión. Yo lo vi en laiguana.tv, en los canales de Telegram del Mazo, en fin. Yo quiero solamente, vamos a conversar hoy con el gobernador electo del estado Zulia, el compañero Luis Caldera. Él tiene mucho que ver con estos temas, está iniciando como gobernador en una región fronteriza que ha sido escenario de muchos atentados y planes terroristas como los que acabamos de ver. Pero ahora él era alcalde de un municipio, mucho tiempo fue alcalde, exitoso alcalde de un municipio, y ahora se está estrenando como gobernador. Pero antes de conversar con el gobernador, quiero hacer un llamado de atención, porque fíjense, el capitán Diosdado dice allí, están hablando de legiones, están hablando de pasar a la clandestinidad. Hemos escuchado a la vocera principal de esta organización criminal, a la señora María Machado, ¿verdad?, hablar de no se vayan del país, que vamos a pasar a la clandestinidad, y habló, ya tomó un término que es el que quiero que reflexionemos, que dijo, vamos a armar una legión, somos una legión. Cuando uno busca lo que es una legión, bueno, es un ejército, ya sabemos, hay legiones romanas, que sobre todo son ejércitos grandes que iban a conquistar espacios. Pero si lo vemos desde el punto de vista religioso, dice aquí, legión es el nombre de un grupo de demonios mencionado en la Biblia.
Legión es una gran colección de demonios que comparten una sola mente y una voluntad. Es decir, es como un grupo de demonios concentrados, integrados en una sola entidad o en una sola persona. En el Nuevo Testamento, Legión aparece en el caso del exorcismo del demonio Gerasa, narrado en el Evangelio de San Marcos 5:9, un relato en el que Jesús de Nazaret realiza un exorcismo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. En una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los demonios rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso, y cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Estoy citando un pasaje de la Biblia, pero tenemos que mirar, o sea, la sociopatía es una enfermedad mental, pero por Dios, o sea, apelar a esta metáfora primero de ejércitos que van a conquistar, ejércitos que causan muertes, y después a demonios. Yo creo que quienes hasta este momento no se habían dado cuenta de a quién nos estamos enfrentando, de quiénes son estos personajes que están organizando atentados contra la vida de venezolanos y venezolanas, creo que el lenguaje tiene mucho que decir. Vamos a analizar el lenguaje y ver lo que significa eso. Legión es también un nombre asociado a las unidades de infantería del Imperio Romano y que fue retomado por los fascistas europeos para referirse a sus cuerpos paramilitares. Por ejemplo, la dictadura fascista instalada en Rumania entre 1941 y 1944 se llamó el Estado Nacional Legionario. Las legiones fascistas españolas que lucharon junto a los nazis en la invasión a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial se llamó la Legión Azul. Ese monumento, el que iban a explotar, es un homenaje al sacrificio de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, para que veamos los símbolos, para que veamos quiénes mandan. El Partido 20 firmó un convenio, un acuerdo con el partido Likud de Israel, que es el que está ordenando en este momento el genocidio contra el pueblo de Palestina. Así que miremos, venezolanos y venezolanas, agradezcamos a Dios, al pueblo y a toda la organización, a toda la fusión cívico-militar policial, que hoy estamos en un país en paz. El gobernador Luis Caldera, si me está escuchando, vamos a saludar a Venezuela esta mañana. ¿Cómo está, gobernador? Saludos, Tania, saludo a toda Venezuela desde el Zulia, desde donde nace la patria. Porque aquí está el hito número 1, la tierra, la chinita del lago de Maracaibo. Es un honor compartir en este día de reflexiones, ¿no? Todos estos temas, pero orgulloso de que el país esté con una claridad profunda. Porque si para el proceso del Esequibo Venezuela había girado en torno a los 5 consensos, hoy hay un consenso general, es que el pueblo venezolano quiere paz. Y no solamente que quiere paz, que va a defender su paz y va a seguir en paz. Así es, gobernador. Mire, usted viene escuchando estamos retomando la información del día de ayer porque es del interés de todos los venezolanos y yo diría de toda Latinoamérica, porque esos planes de violencia no solamente se quedan en territorio venezolano. Usted que está, además quiero felicitarlo porque por esa gran victoria política electoral, ahora tenemos al Zulia nuevamente en manos de gente de paz y no de gente como el gobernador que estaba antes, que estuvo muy asociado también a algunas mafias criminales. A la cabeza de esta organización criminal estaba la señora María Machado, está Iván Simonovic y está un zuliano que es Juan Pablo Guanipa, que por cierto en este momento está detenido, ¿no?, en mayo por vincularse a grupos narcoterroristas de ultraderecha por organizar los comanditos que iban a generar violencia en las elecciones regionales de mayo. ¿Qué nos puede decir usted de esto? Pues, o sea, usted conoció a Juan Pablo Guanipa ya en la política, que ahora esos políticos estén involucrados no solamente en planes terroristas, sino vinculados a mafias internacionales del crimen. ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Qué nos puede comentar, gobernador?
Sí, bueno, Tania, esa es la consecuencia de una soledad extrema, porque estos compañeros que tienen una militancia política con una formación de la extrema derecha, cuando ya se ven acorralados de que el pueblo no lo sigue, de que el pueblo no quiere esa propuesta, que el pueblo está claro en la realidad venezolana y zuliana hoy, entonces buscan su plan verdadero, porque su plan verdadero siempre es la violencia, la desestabilización, y lo hemos visto en los últimos 25 años, y no voy a dar clases a ustedes que han sido protagonistas directos de esta realidad, pero su plan verdadero siempre ha sido eso: el golpe de Estado, la conspiración, aliarse con grupos estructurados de delincuencia organizada, el financiamiento internacional. Es decir, esa es su línea de acción, solo que ellos la guardan cuando creen que es más rápido por la vía electoral, pero cuando se ven derrotados, cuando se ven estos grupos reducidos, y entonces buscan a lo que ahora es para ellos su nueva estrategia, que es entonces ir a la muerte, ir a la destrucción, porque lo que pretendían hacer en Caracas es lo que estamos viviendo en el Medio Oriente con los grupos más terribles, ¿no? Y esa ha sido la conducta de estos políticos, y en este caso zulianos, que ahora tienen una derrota encima, porque saben que el pueblo zuliano también despertó, el pueblo zuliano también quiere paz, el pueblo zuliano también está claro. Gobernador, fíjate, Tania, que ajá, perdón. esto ocurre cuando ocurre este desespero de planificación, de colocar al descubierto su plan, porque hay que tener claro que este siempre ha sido su plan. ¿Cuándo queda al descubierto su plan? Cuando ellos ven el avance en el mes de julio y el mes de agosto. Porque si nosotros vemos qué pasó en el mes de julio, 335 alcaldes renovados en el país, con la participación de una nueva oposición que cree en nuestros consensos de paz, de diálogo, de desarrollo, de progreso. Cuando ellos ven que 50 alcaldías de la oposición, y lo digo yo que fui alcalde, participan. En el Zulia hubo 4 alcaldes de la oposición que ganaron, y ellos asistieron al Consejo Federal de Gobierno, se comunicaron conmigo, están diciendo: gobernador, ¿cómo trabajamos por mi municipio? Envíele un mensaje al presidente de la República de trabajo, nosotros lo que queremos es atender el tema de los servicios públicos. Cuando ellos ven que hubo 24 elecciones de gobernadores, que hay más de 5.600 elecciones de consejos comunales, cuando ellos ven el plan Vuelta a la Patria, Tania, porque mira, eso es como dice la gaita que tuvimos en la campaña, es un clamor popular. Cuando uno ve, Tania, gente que adversó al proceso bolivariano, gente que dijo cualquier cosa y te escribe y te dice: gracias por unir a mi familia, dígale al presidente Nicolás Maduro que mi familia está agradecida porque mi hijo estaba detenido ilegalmente en El Salvador, o porque mi hijo estaba prisionero en Estados Unidos y hoy está aquí, y lo trajo un avión del plan Vuelta a la Patria. O sea, cuando esa familia todas reconocen de que el presidente Nicolás Maduro es quien se ha puesto al frente de la paz y de la reunificación y del respeto a los derechos internacionales. Mira, eso es una tragedia muy grande para ellos, porque son ánimas solas, son ánimas en pena. El pueblo venezolano está montado en la paz, en la estabilidad, en el desarrollo económico, en el despegue, sobre todo en Zulia, que estuvo pues en estos últimos 4 años ha entregado a esos grupos con profundas relaciones de narcotráfico, de desestabilización y de grupos estructurados. Hay que sumarle a eso el crecimiento de más del 7% de la economía venezolana, única en la región, de verdad, y lo decimos con humildad, pero es cierto, ¿no? Y la la sentencia ahora apelada contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe, que se sabe en toda la región que es el articulador principal de toda esta nueva forma, o no tan nueva, pero toda esta forma de incursión, de intervención en los procesos políticos, en los territorios, en la toma de los recursos estratégicos de las naciones a través de las bandas criminales, ¿cómo es que se llama ahora? Narcoban, ¿no? Fue el nombre que le dio ayer el ministro Diosdado Cabello. Uribe, que ha sido
el exportador, por decirlo de alguna manera, de esta manera de crimen organizado, pues también tiene una sentencia que lo podría llevar por lo menos a arresto domiciliario, pero que sobre todo a nivel de opinión pública está descubriendo un grupo está descubriendo una forma de operar en la región. Llama la atención, gobernador, usuarios y usuarias, llama la atención que cuando salió la sentencia contra Álvaro Uribe, comenzaron enseguida a responder desde acá, es decir, la señora María Machado envió un comunicado, el señor Iván Simonovic puso una cosa en su cuenta de Twitter, el Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano también, es decir, la legisladora María Elvira Salazar comenzaron a pronunciarse de manera muy solícita, ¿no? Pareciera que es que tienen alguna deuda pendiente y sabemos aquí en Venezuela cómo actúan las organizaciones criminales y más aún lo saben en el Zulia. Usted dijo, no, bueno, no le voy a contar a ustedes que saben cómo es el tema de la conspiración, pero ¿desde cuándo están conspirando los guanipas en el Zulia? ¿Desde cuándo está conspirando María Machado? Desde el año 2004 la conocimos, cuando su organización Súmate intentó torcer la voluntad electoral del pueblo para ratificar al comandante Hugo Chávez en el primer referéndum presidencial que se hizo en la historia del país. Es decir, Chávez se sometió él mismo y sometió a todo su gobierno a un referéndum popular, a una consulta popular para ver si se mantenía en el poder o no, a solicitud de la oposición, por supuesto, ese referéndum, lo ganó y ya en ese momento estaba la señora María Machado, imagínense, 2004, hace 20 años, 21 años, ya estaba con su organización no gubernamental Súmate, tratando de engañar al pueblo venezolano, de engañar las instituciones, apoyadas siempre por factores externos, para quitarle el poder por la vía violenta al comandante Chávez. No pudo y en 20 años no ha podido, pero ¿cuál es la diferencia ahora, gobernador? ¿Cómo ha derivado desde aquellos guanipas, desde aquellos machados en el año 2004, en el año 2002, que atentaron contra el comandante Chávez, a esto que estamos mirando ahora? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, hay otro factor importante, Tania, es que el año pasado la lucha contra los grupos estructurados de delincuencia organizada en el Zulia, que liderizó el capitán Diosdado Cabello como ministro del Interior y vicepresidente, y que determinó que había financiamiento desde posiciones de gobierno local, que había nexos directos entre gobiernos locales con empresarios, con grupos políticos, ¿no? Y entre esos, por supuesto, había financiamiento de algunas alcaldías que eran alcaldías de esos grupos, como el caso de la alcaldía de Maracaibo. Ajá. Entonces, cuando se cortan esas líneas de financiamiento en la frontera, hubo la detención también del Catatumbo, del municipio Catatumbo, de Maracaibo, y todo ese eje que tenía nexos directos con esos factores en Colombia. Ellos no operaban solos, porque esos eran los mismos grupos que cuando intentaron el ingreso de aquella, entre comillas, ayuda humanitaria, que por cierto, Tania, algún día daremos ese debate, no solamente iba a ser allá por el Táchira, porque inicialmente iba a entrar era por Paraguachón, donde ellos estaban comprando grupos aquí para tratar de ingresar con camiones vía Paraguachón aquí a trastocar la soberanía. Entonces es el mismo personaje que luego que pierden todos estos espacios, pues buscan estas vías de escape para ellos de desestabilización y de violencia. Pero además esos grupos tienen historia en la Universidad del Zulia. Este personaje, recordemos todos los grupos que se daban en humanidades, en la Facultad de Humanidades, de Ciencias Jurídicas y Derecho, donde algunos estudiantes inclusive fallecieron por la violencia, por el financiamiento del terrorismo. Y el otro aspecto, Tania, el desespero no solamente a la detención, y ahí coincido con usted, de Álvaro Uribe, es el anuncio de la zona económica especial y de paz entre Venezuela y Colombia, y donde, fíjate tú, el presidente Nicolás Maduro siempre con esa visión, él comenzó por Zulia y por el Táchira. Los dos primeros estados completos fueron Zulia y Táchira. ¿Por qué? Porque cuando se da el evento del Catatumbo y el lado de Tibú, el presidente Nicolás Maduro Moros comienza a reforzar toda esta operación relámpago del Catatumbo y de seguridad
en 8 municipios del estado. Y Colombia, el gobierno colombiano, y no es tema mío porque el asunto internacional es del presidente, también. Entonces, cuando el presidente da estos anuncios en Maracaibo, Tania, hay que recordar que el presidente viene a Maracaibo y dice, bueno, hay una gran nación guayú, tenemos que consolidar la seguridad, tenemos que los cuerpos de seguridad, atención en la frontera, servicio, y se anuncia esta firma con Colombia, comienzan a atacar y estos grupos comienzan a moverse porque cada día hay mayor avance de lo bueno, y hay que decirlo aquí, Tania, hay que hablar de lo bueno. Fíjese, en materia política, un momentico, gobernador, aquí para retomar el tema, porque es bueno puntualizar las informaciones, ¿no? Porque lo que nos está diciendo Luis Caldera en este momento es muy importante, ¿verdad? A partir de un intento también desesperado del uribismo en Colombia de generar acciones de violencia y terrorismo en la zona del Tibú, ¿verdad? En la frontera con Venezuela, se intentó involucrar a Venezuela en hechos que habían ocurrido del otro lado de la frontera. El ministro de Interior y Justicia lo explicó muy bien en su momento. Tanto el presidente Gustavo Petro como el presidente Nicolás Maduro, ambos manifestaron la necesidad de abordar de manera binacional entre los dos países con una acción que no solamente tenga que ver con acciones de seguridad, de patrullaje y de policía, sino que tenga que ver también con tomar la zona para la productividad, de tomar civilmente, productivamente la frontera, el corredor de la frontera entre Venezuela y Colombia para el desarrollo por lo que debe ser, por la vía de la paz, por la vía de la convivencia, por la vía de la cultura, es decir, que se tome para la vida y no para la muerte. Entonces hay una iniciativa de la cual ya por lo menos han hecho pronunciamientos públicos los presidentes tanto de Colombia como de Venezuela, de establecer este corredor de paz en la frontera, y de eso es lo que nos viene conversando el gobernador Luis Caldera, que hoy nos suma aquí con su presencia en Sin Truco ni Maña. Nos va a tener que hablar también de la zulianidad, oye, gobernador, porque aquí no se va nadie de este programa sin decir con qué se desayuna, porque en el Zulia desayunan fuerte. ¿Con qué se desayuna usted, gobernador? Bueno, mandoca, de lo más antiguo la mandoca, ahora el pastelito pequeño, yuca, queso, y el aguajira aquí va fuerte, ovejo en la mañana, sopa en la mañana. ¿Viste? Es fuerte. Y en el Táchira también toma sopa en la mañana, pero un poquito menos fuerte. Pero en el Zulia ya en la mañana están listos para el combate. Ya están listos. ¿Qué implicaría ese corredor más o menos? ¿Qué podría hacerse allí? Yo sé que todavía se está en la preparación, pero digamos su visión como gobernador del estado fronterizo. ¿Qué podría incorporar ese corredor de paz entre Colombia y Venezuela? Sí, bueno, fíjate que lo primero es que hay algo muy bonito y algo muy grande es que ocurre en varias fronteras, perdón. Lo primero es que entre Venezuela y Colombia, y sobre todo entre el Zulia y la Guajira colombiana, existe un solo pueblo, que es el pueblo guayú, que tiene un límite imaginario que se llama frontera, pero el mismo pueblo guayú, porque el mismo pueblo que está en Sinamaica es el que va a Paraguachón, el que va a Riohacha, el que viene de Riohacha, es decir, que hay un elemento cultural muy grande que el propio presidente lo llamó la nación guayú. Entonces, cuando reconoce esos elementos, hay un intercambio comercial, hay un intercambio cultural, hay un intercambio hasta diario, Tania. Muchas familias nuestras de Paraguaypoa van a hacer una compra en Maicao o en Riohacha, y otras vienen a Maracaibo a estudiar, por ejemplo, en la Universidad del Zulia hay gran cantidad de estudiantes de posgrado de medicina que son del departamento de La Guajira. Hay un intercambio científico. Entonces es una frontera muy viva y los dos gobiernos reconocen este espacio. Segundo, el tema económico. Al tener nosotros estas zonas económicas de paz, podemos no solamente inversionistas, sino desarrollar temas como la palma aceitera. La palma aceitera en el sur del lago es un elemento binacional, porque del lado de Colombia también hay producción y del lado nuestro hay plantas, y del lado de Colombia también hay plantas. El tema, por ejemplo, de la ganadería, tanto de ovino como el tema bovino, y ahora inclusive el tema también ya más específico bufalino en el sur del lago. El tema, por ejemplo, de hidrocarburos, algo que no perdonan, Tania, estos sectores radicales, afortunadamente aislados del país, es el avance en el tema de los hidrocarburos.
lo ha dicho nuestra ministra y vicepresidenta, casi 1 millón de barriles, de los cuales 300.000 son del Zulia. Y hay un intercambio de gas con Colombia. Hay un intercambio de generación de empleo, por ejemplo, en los municipios como La Cañada, Jesús Enrique Lozada, la zona de Mara. Y eso tiene que ver también con el intercambio con Colombia. El tema turístico, lo que significa ahorita, por ejemplo, la construcción de la vialidad hoy, Tania, hoy a esta hora de Sinamaica para Guaipoa, más de 40 kilómetros que se están interviniendo entre Venezuela y Colombia, el tema turístico entre Riohacha, Maracaibo, la reactivación de los vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela. Es decir, todas estas áreas preocupan a estos sectores radicales porque, bueno, hay más cosas buenas, elecciones, triunfo político. Hoy tenemos, la revolución tiene 17 alcaldías en el Zulia y la gobernación. ¡Eso! Y 576 circuitos y 576 circuitos comunales. Y sobre todo, Tania, tú que eres una periodista pues admirada, lo que dice el pueblo, lo que llama el presidente de la Radio Bemba, pero que el pueblo, lo que uno dice es el comentario de la gente. Y ojo, Tania, anoche lo conversé saliendo de la Casa de Gobierno con una gente que no tiene que ver nada con nosotros, ni tiene que ver nada que me los aconseje, y decía, el pueblo lo que está ahorita es viendo lo que tú decías al principio, hay crecimiento de estabilidad económica, terminó el año escolar. Bueno, ¿cuántos niños? Más bien ahora nos estamos preparando para incorporar más niños en la matrícula escolar, gente regresando al país, la seguridad, Tania. Hay que destacar el esfuerzo del presidente Nicolás Maduro, de la Fuerza Armada Nacional, por los niveles, alcanzar los niveles, y el ministro Diosdado Cabello en el Zulia de seguridad. Hoy, pues, mire, gobernador, ya vamos a ir por parte, ¿no? Porque no se va a ir hoy sin que me cuente cómo fue que ganaron, cómo fue la victoria electoral en el estado Zulia, que estaba gobernado por la oposición, por un partido fuerte allí, pues como era Un Nuevo Tiempo, y por el anterior gobernador, que sabemos que tenía estructuras de poder en distintos escenarios también. Eso guárdemelo por allí. Yo quiero decir dos cosas. Es cierto que tenemos una deuda para contar la historia de lo que ocurrió el 28 de febrero, el 23 de febrero del año 2019, lo que conocemos como la Batalla de los Puentes, porque la que conocemos más es lo que sucedió en el estado Táchira. Pero en el estado Zulia hubo también una incursión importante y hubo una defensa importante, sobre todo por parte del pueblo, de la población indígena. Eso es una historia que debemos, aquí nos estamos comprometiendo, el gobernador Luis Caldera y yo nos estamos comprometiendo a contar esa historia porque hay que contarla, ¿no? Pero yo quiero que hablemos un poquito más sobre lo que se develó el día de ayer. Si se puede escuchar la explicación que dio, otra parte de la explicación que dio el ministro Diosdado Cabello, vamos a ponerlo aquí al aire, porque hay muchos detalles que tenemos que ir desmontando, gobernador. Capturado. Perdón, tenemos la persona que nos ha dado una información que por razones obvias no lo vamos a poner aquí. Pero esa persona, cuando la tocaron, es más, tenemos varios detenidos que se negaron a hacerlo, pero no pasaron la novedad. Nunca lo dijeron. Me llamaron y bueno, se rajaron y dijeron que no. Pero este compañero dijo, no, yo no me meto en esto, y buscó. Mire, me están contactando para esto. Y de ahí nosotros comenzamos a armar las cosas. Es este que está aquí, que tiene contacto con estos señores que son José Enrique Rincón. Vuelve esta señora que ha llamado a la organización clandestina, porque ahora sí, porque va a pasar, porque esto es lo que va a pasar. Lo que iba a pasar eran esas explosiones. Eso es lo que iba a pasar. A eso es lo que ellos están llamando. No les importa la vida de niños. Imagínense ustedes un domingo a las 12 del mediodía en una plaza. Imaginemos, pues cerremos, Dios nos cuide, a los que estuvieran por ahí a esa hora. Es más, hay uno que dice en los interrogatorios que a él le dijeron, uno de los que se rajó, para ponerlo en el metro. Y él se asustó, pero no dijo nunca nada. Claro, el metro ahorita tiene un sistema de seguridad un poco más exigente y no se atrevieron a hacerlo ahí. Bueno, allí estábamos viendo se colocó un bolso con 3 kilos de TNT
cerca a una toma de gas, a la estación del metro y a una estación de servicio. Hermanos y hermanas venezolanos, ya nosotros, gracias a Dios, concluimos un proceso electoral y renovamos las autoridades. La mayoría de estas autoridades son ¿cómo se llama? Funcionarios del Gran Polo Patriótico. Hay también sectores de oposición que ganaron alcaldías y gobernaciones. Son sectores que hasta este momento han demostrado estar con una actitud de ser oposición política, de hacer el debate en el campo de lo político, en el campo de las ideas, en el campo de los votos, de las elecciones, y no tomar estos atajos violentos que en 20 años, 25 años en realidad, no le han dado resultado a la oposición y lo que han generado es muerte, destrucción, retrasos en la economía. Bueno, el presunto autor material, José Daniel García Ortega, fue captado en un video dejando el bolso y posteriormente capturado. El explosivo se iba a activar mediante un teléfono analógico para evitar el rastreo y garantizar la detonación por pulso eléctrico. Es decir, él dejaba el bolso y lo detonaban a distancia. Un compañero, un ciudadano con discapacidad motora, en atención a eso que debemos hacer todos los venezolanos y las venezolanas, que es estar pilas, atentas, ¿verdad? Mosca, pendientes, grabó el momento desde su ventana y colaboró sin saberlo con esta captura. Otro compañero, otro señor mototaxista que intentaron captar para esta actividad, se negó y también informó a las autoridades, ¿no? Se identificó toda una cadena operativa desde los autores intelectuales hasta quienes colocaban y grababan los dispositivos. Hay una cosa importante que mencionó ayer el ministro, que es que, yo lo digo para orientar a la comunidad, ¿no? Estos jóvenes, estos venezolanos que captan y les pagan lo que le pagan para que sean los autores materiales, tienen que irse incriminando, porque ellos tienen que ir mandando fotografías y videos de cada paso en la acción para demostrarle a quienes los financian o a quienes los contrataron que están haciendo el trabajo. Entonces ya de una vez están desgraciándose la vida. Yo lo digo por la mamá, porque la mamá del señor José Daniel García Ortega también aparece allí en la fotografía, porque el señor fue a su casa, a la casa de su mamá, se cambió de ropa y dejó allá, le confesó el crimen y la dejó también a ella incriminada. Yo lo que quiero decir es que estas élites inescrupulosas, inhumanas, no les importa la vida de esas personas, las usan como material de desecho. Es decir, no les importa que esa familia se desgracie la vida. Claro que el autor material está cometiendo un crimen, tiene que pagar por eso, pero es el eslabón más débil de esa cadena criminal. El capitán Diosdado Cabello aseguró que esta operación es parte de una alianza criminal narcoterrorista, por eso la llama Narcoban, y que en este momento se está rastreando la estructura financiera completa, desde las compras que hacían en las ferreterías hasta las transferencias digitales. Es decir, esta operación todavía no ha terminado. Se capturó también a una mujer en Antímano que servía de intermediaria en los pagos y denunció que el plan fue coordinado desde Colombia y que algunos implicados viajaban constantemente al vecino país. Se mencionó que alias el Flaco tenía previsto huir hacia Trinidad y Tobago tras ejecutar el atentado y señaló como responsable política y vocera política a una dirigente opositora que habla de legiones y de unidades clandestinas. Hay algo importante, gobernador, que quería que comentáramos también. En lo que va del año 2025 se han incautado más de 52 toneladas de droga. Esos son 52 toneladas, ¿son cuántos? 52.000 kilos de droga. Se desmontaron 2 centros clandestinos de abastecimiento de combustible para el negocio del narcotráfico en el estado Falcón y en el estado Sucre. Y se desmanteló toda la estructura del CICPC en Táchira por vínculos con estas operaciones. También en el Zulia, lo mencionaba el gobernador, fueron detenidos 2 alcaldes, entiendo. 2 alcaldes. 2 alcaldes y se ha desmontado allí la estructura. ¿De qué manera
gobernador, esta nueva etapa del gobierno nacional? Ustedes vienen de un taller con el presidente Nicolás Maduro, de una planificación estratégica. ¿De qué manera el tema de la defensa se ve ahora de cara al futuro, con el tema de la fusión cívico-militar-policial? Bueno, es que no hay desarrollo posible, y sobre todo en estos municipios y en los estados fronterizos, sin seguridad, Tania. Es prioridad la soberanía, la seguridad y la paz. Esos tres elementos, no hay otra prioridad para poder luego desarrollar los planes económicos, porque nuestros ganaderos, productores agropecuarios de Machique de Perijá, de Rosario de Perijá, necesitan que el Estado venezolano esté allí para evitar que la extorsión, para evitar el cobro de vacunas, para evitar el abigeato. No hay desarrollo del plan de leche y de carne sin estos elementos. Por eso el presidente posicionaba no solamente el diálogo político, posicionaba el encuentro, el respeto, sino también la convivencia para ir derrotando las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales y garantizar que servicio, garantizar el agua potable, garantizar el apoyo y el financiamiento de los proyectos a las comunas y los circuitos comunales. Fíjate, Tania, tú al principio nos preguntabas cómo hicimos nosotros para ganar en el Estado, y no digo persona, digo el proyecto político. Eso se une con esto. Primero, el pueblo está consciente de que no quiere estos planes desestabilizadores que buscan, ¿qué, Tania? Ellos buscan es que mediante la corrupción, el financiamiento a líderes políticos para alcanzar posiciones políticas que protejan sus capitales, que protejan sus inversiones. Y entonces usan financiamiento de campaña y luego desde esos espacios sostener el terrorismo y todos estos espacios. Eso se cortó porque la operación Relámpago del Catatumbo dio un golpe certero a todos estos grupos, a todas estas mafias y con estas dos detenciones. El segundo elemento, el pueblo zuliano, que el presidente siempre lo repite, que somos ejemplo en regionalismo, está claro que su identidad es Venezuela. Aquí quedó sepultado, Tania, también con esos proyectos que tenían en mente, sí. Inclusive dirigentes que estaban aquí, secesionistas, proyectos de división del país, partir la patria en repúblicas pequeñitas, como una vez lo denunció el presidente Hugo Chávez. Se dio claro que la chinita es fe nacional, no solamente de los zulianos, que la gaita hoy es patrimonio nacional. Se dio claro de que el puente sobre el lago nos une con el occidente venezolano. Entonces, esa zulianidad maltratada que nos quisieron imponer el gobernador saliente y su grupo y su partido, el pueblo jamás la iba a comprar, porque el pueblo venezolano es zuliano y el pueblo zuliano es venezolano, y Urdaneta es el más leal de los leales al Libertador. Tenemos esa historia y ese reconocimiento. Hoy, por ejemplo, Humberto Fernández Morán, que se le ha dedicado a su centenario un homenaje de que sus restos estén en el Panteón Nacional. Se hizo justicia, sí. Que se hizo justicia, es decir, el Zulia, que está claro cuál es su papel histórico hoy en Venezuela, como lo fue en la batalla naval del Lago en 1823. Entonces, esa zulianidad que ellos quisieron construir, el pueblo la derrotó, porque además era una máscara, ¿para qué? Para la ausencia, un gobernador y unos alcaldes que no se dedicaban a resolver los problemas de la gente. Era una máscara para la excusa, es decir, este problema es de Hidrolago, el agua no es problema mío, es problema de Hidrolago, la electricidad es problema de Cuerpo de Ley, y al final el gobernador y esos políticos que lo que estaban era dedicados a otras cosas, no resolvían nada. Y lo último, la división. Ellos usaron, Tania, el concepto de dividir a los zulianos por posiciones políticas para conservar su poder y para conservar sus intereses. Se quisieron vender de que el Zulia es opositor, alimentaban esos criterios, pero ¿opositor a qué? Opositor a lo que ellos no querían, que era la paz, el desarrollo económico. Entonces, esos tres elementos, ausencia, excusa y división, el pueblo los derrotó. ¿Y cómo lo derrotó? Bueno, porque hoy tenemos una organización popular. Hay 576 comunas y circuitos comunales en el Zulia que están ejecutando más de 2.000 proyectos y que salen todos los días, y a esta hora me escucha, a sus salas de autogobierno, a resolver, a buscar el transformador, a buscar el pozo, a resolver. Segundo, porque hay una concepción de la unidad clara de los factores políticos y del PSUV,
y del gran polo patriótico Simón Bolívar, de que nuestras posiciones personales son pequeñísimas al proyecto nacional de Chávez y que hoy lideriza Nicolás Maduro Moro. Y el otro elemento es las organizaciones indígenas, los pueblos indígenas, que son 5 en el Zulia, con más de 2.600 delegados, con más de 4.600 delegados, estamos claros de que teníamos que dar ese salto y por eso tuvimos esta gran victoria, que es una victoria política. Ahora estamos en la batalla, Tania, por los servicios, por la reconstrucción. Claro, ahora le toca fuerte. Nada, pues. Menos mal que lo veo muy activo, muy emocionado, ¿verdad? Muy contento de estar allí. Gobernador, le voy a pedir unos minutos más, voy a leer bastantes mensajes que tenemos aquí de nuestra tropa digital, tan bella, que siempre está con Sin Truco ni Maña, y vamos a comentar también otro pote de humo, ¿verdad? Otra patraña propagandística de Estados Unidos, que salió ayer una señora cuya vocería la verdad es que yo no entiendo, ¿verdad? Una vocera del gobierno norteamericano, a supuestamente aumentar una recompensa por la captura del presidente Maduro. Ya quiero comentar eso con usted, gobernador, pero por lo pronto leemos aquí Maribel Gaince, buenos días mi gente, aquí Maribel González. Café en mano desde Yagua, Guacara, esperando mi programa favorito. Saludos, Tania y Dios, y seguiremos venciendo, así es. Nereo Morontes, hoy en espera de Sin Truco ni Maña, un programa informativo y entretenido donde se da a conocer la verdad de Venezuela. Daisy Herrera, muy buenos días a mi capitán Diosdado y a la hermosa Tania, gracias. Y al equipo de Sin Truco ni Maña, un saludo desde San Francisco de Yare, un abrazo, un abrazo. Jennifer Gómez, buenos días, esperando a los compatriotas de Sin Truco ni Maña desde Maturín. Entonces llegaron tempranito, antes de las 7. Anderson Durán, bendecido día. Carlos Herrera, muy bien la lucha contra los terroristas y garantizar la paz. Ramón Colina, buenos días, saludos para el capitán Diosdado desde Coro por la clásica 107.3, full transmisión. Ali Apolinar Martínez, saludos a todos los seguidores del programa Sin Truco ni Maña, un abrazo grande desde Radio Negro Primero 101.1 FM, su emisora de siempre en Chacao. Nera, saludos desde Monagas, esperando el programa. Mario Bermúdez, no lo van a lograr, Dios mediante, porque el camarada Diosdado está haciendo su trabajo excelente como ministro, de acuerdo. Acosta, no han podido ni podrán con la revolución bolivariana. Da tristeza ver cómo muchos nacidos en la patria de Bolívar apoyan a los vendepatria para llenar de sangre y desastres a nuestro país. Carlos Daniel Ramírez Moreno, buenos días, hay que estar vigilantes en todo momento, trabajar por la construcción de la patria. Lulú Junior Alexandra, quisiera conocer Venezuela desde Colombia. Los amamos por ser un país que despertó las conciencias más dormidas. Véngase para acá, Lulú. Jerónimo Salomón Arma Sosa, Dios te bendiga, camarada Tania desde Maturín. Un abrazo. Ismael Hernández, pa'lante, camarada, no volverá, patria o muerte. Me queda otro grupito aquí que ya vamos a leer, pero quiero mostrarles esta noticia. Vamos a ver si la puedo mostrar desde acá. Esto no es una noticia, esto está en los titulares de toda la prensa hoy, pero esto no es una noticia. Miren la fotografía y el titular, a ver si se puede mostrar aquí, se puede. Ajá, ahí dice, el gobierno de Trump duplica a $50 millones la recompensa por Maduro. Por favor, por Dios. Y quiero que veamos también la respuesta extraordinaria de nuestro canciller. No, bueno, le voy a poner esto, que es una travesura que hice esta mañana, me disculpen. La respuesta de Maduro, miren aquí. Bueno, espérate, ahorita lo ponemos, espérate. Vamos a ver allá. Ajá, aquí está la respuesta de nuestro canciller Iván Gil. Dice, la directora de Relaciones Internacionales del gobierno, que ya se asume Estado 51 de los Estados Unidos de América, sigue arrastrándose y humillándose ante el mundo. No sabe quién gobierna su Estado y pretende opinar sobre un país que sí es soberano e independiente. Dignidad y moral cero para hablar de una democracia revolucionaria como la venezolana. Pero en su publicación dice el canciller Iván Gil que esa es la cortina de humo más ridícula de la historia. Y yo creo que es así que dice el gobernador Luis Caldera. ¿Qué le parece esa? Yo creo, porque fíjense también, cuando uno ve una noticia uno tiene que mirar quién la dice. Si quien está dando la información, entre comillas, si eso se puede llamar información, es el vocero oficial, si tiene la potestad, ¿por qué es esa persona la que sale hablando de un estado a otro estado? ¿Verdad? Porque no es el canciller, el secretario de Estado, porque no es el presidente Donald Trump. O sea,
ahí es donde uno tiene que evaluar muy bien las informaciones que vienen, porque la comunicación digital, si algo tiene de poderoso, es la capacidad de enmascarar propaganda de guerra, noticias falsas, mensajes malintencionados, operaciones psicológicas, enmascararlas como noticias. Y parte de allí. Cuando no hay un vocero legítimo, cuando no hay alguien que da la cara por la información, uno tiene que ponerse en duda, ¿verdad? ¿Qué dice el gobernador Luis Caldera sobre esta afirmación? Bueno, Tania, usted es rectora y profesora, ¿no? Hay un término que yo aprendí en el Zulia con los periodistas, seguramente a nivel nacional, que esa es una información caliche. Sí. Que no llega ni siquiera información, porque hablar del paradero, ¿dónde está el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro? Estaba en el Consejo Federal de Gobierno, reunido con 335 alcaldes de todos los factores políticos del país, con el Consejo de Ministros, con los 24 gobernadores, incluyendo al gobernador del estado Cogede, con el alto mando militar. O sea, el paradero del presidente lo conocemos muy bien los venezolanos y lo conoce el mundo. ¿Dónde estaba el presidente? Inaugurando la Plaza Sucre, rindiéndole homenaje a Antonio José de Sucre y al pueblo de Bolivia. El presidente de la República está al frente de ¿quién? De la inauguración de obras en salud, de financiamiento a los consejos comunales y al poder popular. Eso es parte del desespero, Tania. Cuando ellos ven, Tania, es que han sido, si usted lo analiza, y ojo, los que somos cristianos le damos gracias a Papá Dios, y los que somos católicos a la chinita, y los que somos indígenas a los ancestros, cuando tú analizas, Tania, es que es una sucesión de eventos positivos para el país. Usted lo decía, crecimiento económico de lo más alto de la región, no lo pueden superar. Segundo, el plan que ellos hicieron de incidir que el pueblo se fuera, el pueblo regresa. Y uno tiene listas aquí, Tania, de venezolanos que llegan a la gobernación. Estamos en México, estamos en Chile, queremos regresar. Gobernador, ayúdenos con el presidente, sí, familias uniéndose, no lo supera. La graduación de los bachilleres. ¿Cuándo se había visto, yo que vengo de ser centro de estudiantes de un liceo, graduaciones masivas, celebraciones masivas? La fiesta masiva, claro. Y uno viene del matiné que reunía poquito a poco y entonces hacía una fiestica, se iba para el patio de la casa de alguien. Ahorita tiene un concierto con un montón de artistas, ¿verdad? Tania, y del comité de graduación que comenzaba un año antes recogiendo una rifita. Vemos eso. Vemos el avance en el sector hidrocarburos, importantísimo para el país. Luego el plan Vuelta a la Patria. El triunfo de los compañeros que estaban en El Salvador, que llegaron los 252, y todo el país lo celebró. No celebramos solo los chavistas, lo celebró todo el país. Entonces, bueno, son demasiados golpes. Tenemos que salir con un caliche de esto bien malo para decir esos 50 millones de dólares. Además, esos 50 millones de dólares, bueno, eso es una carretera de unos 40 kilómetros. Es como que para la patria de Bolívar y Chávez, sí, o sea, sí. para el presidente Nicolás Maduro, un líder mundial, y para nosotros que estamos en esta era pues bicentenaria de unión cívico-militar, de no, unión pero popular. Además no es verosímil, porque dice, no, 50 millones de dólares para quien aporte información para la captura del presidente Nicolás Maduro. Él está aquí, gobernando. Mira, ¿tú quieres ver dónde está? Míralo aquí, mírame, ya tú vas a ver, mira. ¿Viste? ¿Qué significa para que te lo cepilléis? Es una expresión que no es grosería, ¿verdad? ¿O sí? No, no. No es grosería. ¿Qué significa eso? O para que vos veáis, para que vos veáis. Para que vos veáis. Ellos saben que Maduro está aquí, cuidado nada más y nada menos que por el pueblo venezolano. Por eso es que saben que no, aquí no, o sea, más cuidado el presidente no puede estar. Y eso lo que es simplemente una cortina de humo, como dice el canciller Iván Gil, que siempre lanza unos misiles verbales, ¿verdad? Es la cortina de humo más ridícula de la historia. Será titular, porque es titular en todos los medios de prensa el día de hoy, porque ya nadie sabe lo que es una información y lo que no es una información. Pero en realidad aquí en Venezuela ni cosquillas. Bueno, para despedir al
gobernador, bueno, él es gobernador ahorita del estado Zulia, pero fue alcalde 3 periodos. 5 periodos. 5. Imagínate, 5 del municipio San Francisco, ¿verdad? Del estado Zulia. El municipio Mara. Mara, perdón. El municipio Mara del estado Zulia. De San Francisco lo recuperamos. Hoy se juramenta nuestro alcalde, igual que el alcalde de Maracaibo. Sí, hoy se juramenta también Di Martino, que también retoma esa colina. Bueno, entonces 2 preguntas, esas sí tienen que ver ahora con Luis Caldera, ¿no? ¿Cuál es el secreto de gobernar, Luis Caldera? 5 periodos de alcalde y ahora eres electo gobernador. Cuéntale el secreto a todos esos nuevos, porque hay una cantidad importante de cargos renovados en alcaldías y en consejos municipales. ¿Cuál es el secreto y el consejo que le da Luis Caldera con su experiencia? Con el pueblo siempre, Tania. Quien está con el pueblo nunca lo desampara. Estar siempre con la gente y estar, Tania, en lo concreto, o sea, no estar siempre en lo que el pueblo anhela. A veces estar en sus dolores, pero estás allí. A veces estar en sus alegrías, pero estar allí. La primera línea de cualquier acción política es estar con el pueblo. Y el mayor ejemplo nos lo dio Chávez. Por eso Chávez se nos fue invicto. El pueblo nunca le falló. Y por eso el pueblo acompaña al presidente Nicolás Maduro, porque el presidente está con el pueblo. Mi primera sugerencia, porque no soy quien para darle consejos a los nuevos, es estar siempre con el pueblo. Y lo segundo, no se dejen secuestrar. No se dejen secuestrar. Si se dejan secuestrar por el poder, en muy poco estás aislado y te va a pasar como María Corina, como Guanipa, como estos todos que terminan aislados. Porque aunque ellos griten, el pueblo no los escucha. Porque el pueblo siempre va a escuchar atención, amor, unidad y comprensión. Y una última, porque son 3, Tania, siempre seamos constructores de la paz y de la unión entre la revolución. Si usted llega a armar su grupito y a poner que su grupo se le imponga sobre el otro, termina dividido, pero termina solo y dividido tú también. Porque ya no eres. Lo que yo aprendí, Tania, también, además de Chávez, de Monseñor Gustavo Cando Llamarte, que tú lo conociste, fue... Claro. ¿Te acuerdas de ese programa de los bombolones? Sí. Todos los domingos que entrevistaba mucho al presidente Chávez, Ángulo. Él me decía siempre en mis clases casi personales, hay que construir autoridad y no poder. Porque la autoridad te da poder, pero el poder no te da autoridad. Así que aquí estamos, Tania, desde el Zulia, te admiramos mucho. Este programa, imagínate. Saludo al capitán Diosdado Cabello. Gracias también por su valentía en luchar contra los grupos estructurados de delincuencia organizada en el Zulia. Bueno, y el presidente, ahora ustedes para venir al Zulia no tienen que pedirle permiso a Luis Caldera, sino al presidente, porque el presidente se declaró nacido en el Zulia, es un zuliano, así que todos los de Caracas ahora tienen que pasar por la Cancillería del presidente Nicolás Maduro para entrar al Zulia también. A él le encanta la cultura zuliana. Luis, despídete con una reflexión. ¿Cómo es el zuliano? ¿Qué es ser zuliano? Claro, directo. Por eso que el zuliano va para adelante. Sin filtro. Sin filtro, aquí no hay filtro. Es una vergación cuando vos no cumplís tu cosa, te la dan, o te dan tu, de una vez, tu mazazo, por en otra expresión, tu coñazo. De una vez. Así como los zulianos, pues. Desde el punto de vista periodístico, de cualquier cosa, el zuliano es transparente, el zuliano es trabajador. Y tenemos algo, somos alegres. Y por eso hoy, aunque es repudiable y a veces nos toca el alma, ¿verdad, Tania? Que todavía existan venezolanos tratando de matar a otros, pensar en cómo desestabilizan, cómo lanzan bombas. Tenemos que sentirnos satisfechos de que este pueblo va para adelante. Ellos no nos quitaron la Navidad. ¿Tú te acuerdas del plan que nació del Zulia contra la Navidad? Y no nos quitaron la Navidad. No nos van a quitar el periodo vacacional para los chamos, el plan vacacional que arranca. No nos van a quitar los Juegos Deportivos Nacionales que están avanzando. No nos van a quitar las obras, la ejecución de los proyectos de la juventud. Imagínense eso, 576 proyectos del Zulia con los chamos, reparación de cancha, implementos deportivos. El Zulia es Venezuela. Y el Zulia, bueno, ya nos estamos preparando, Tania, para la Feria de la Chinita en noviembre. Ya comenzamos los preparativos. Nos estamos preparando para la actividad del centro histórico y los vamos a esperar. Así que el Zulia es trabajo, constancia, lealtad. Y esto es muy importante, Tania,
porque el Zulia es de lealtad y honestidad. Urdaneta no solamente fue el más leal, fue el más honesto, devolvió sus viáticos cuando no pudo cumplir su vicio. Y eso es el Zulia. Así es. Bueno, ya tenemos el lema de la nueva gobernación, el Zulia Venezuela. Creo que por ahí van los tiros. Muchas gracias a Luis Caldera, gracias, de verdad, Tania, por esta participación. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos pronto por allá. Claro que sí. Fuerte abrazo a toda Venezuela. Ya nos vamos a comunicar ahorita con un periodista colombiano. Ha hecho documentales sobre Venezuela, sobre Colombia, conocedor de la situación geopolítica, ha sido acosado internacionalmente por su participación y su solidaridad con Venezuela en distintos momentos de la vida política. Él se llama Hernando Calvo Ospino, ya lo vamos a conectar, pero mientras tanto vamos a leer aquí los mensajes de la Tropa Digital. Buenos días, saludos desde Yagua también, Tototo Belis. Roger Pérez, viva la patria, viva Venezuela. Si Dios está con nosotros, ¿quién en contra? Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos. Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro y que viva Chávez. Emiro Vera Cardoso, Luminares 96.9 FM, la radio comunitaria del Estado Zulia. Jesús Enrique Lozada conectado. Muchísimas gracias a las emisoras que se conectan cada vez más, de verdad, con Sin Truco ni Maña. Agradecidos. Alguna actividad en colectivo tenemos que hacer. Ya nos vamos a organizar de manera más concreta para este trabajo que hacen ustedes de corazón y que hacemos todos de corazón. Manuel Sierra, buenos días, camaradas. Que viva Venezuela y mi comandante Maduro. El que se mete con Venezuela se seca, compadre. Escúchese muy bien. Se seca. Que viva Venezuela. El pueblo verdadero está con mi presidente Maduro, o como dicen, o no, como dicen con la Sayona o con el tal inmundo. Héctor José Barroso, nuestro comandante Chávez, siempre nos decía, hay que prepararse con una fuerza mayor en la comunicación. La guerra será a través de las redes sociales, guerra no convencional. Hoy le damos las gracias a nuestro presidente indestructible, Nicolás Maduro, por todo el empeño y el esfuerzo que se hace por proteger a nuestra amada patria revolucionaria desde Venezuela. No podrán y no volverán esa oposición asesina. Venezuela es un país democrático y en paz. Oye, el presidente Maduro publicó un manual que se llama Calles, Redes, Medios, Paredes y Radio Bemba, donde hace una reflexión y es un taller pues en impreso importante sobre esto que nos menciona Héctor José Barroso, sobre la guerra no convencional, la guerra comunicacional, la guerra en el terreno de lo emocional, de lo cognitivo. Jorge Lozada, mano dura, Nicolás, saludos, buen día. Franklin Márquez, hasta la victoria siempre. Siria Meneses, saludos, mi amiga Tania, desde la Floresta, zona rural de Puerto La Cruz. Ya estuvimos. Un abrazo. Estos son puros llorones, pero no volverán. Mi capitán duro con el tuntún, con los miserables, vende patria. Freddy Figueroa Romero, buenos días. Miguel Toro Franco, buenos días. Tania y camarada Diosdado desde Timotes, Estado Mérida. Miguel Toro, juez de paz principal y comunicador social de la radio Siembra 89.1 FM. Eso. Así es. Terroristas para garantizar la paz. Manuel García, muy buenos días desde Los Teques, saludos. Zulema Oberto, nosotros venceremos. Nero Montes, sin truco ni maña. A este pueblo no se le engaña. Ya leemos más mensajes. Oye, Fátima Rayo nos escribe desde Paraguay. Siempre van a fracasar. El amor vence al pueblo. Perdón, el amor vence al odio. Pueblo consciente. La comunicación es fundamental, así como un excelente ministro como el capitán Diosdado Cabello, que viva la patria. Yo quiero decir que esta camisa que hoy tengo me la regaló Fátima Rayo y que es una bellísima artesanía paraguaya que me parece espectacular, así que desde acá un beso y gracias por el look, por el outfit del día de hoy. Gracias, Fátima. Margarita Miquelena, hola, buenos días, bendiciones desde Barquisimeto, Estado Lara, del Cercado. Alexander Medina, me gustaría saber qué piensan sus seguidores sobre estas acciones terroristas de su líder y si se consideran exentos de esta locura. Tiene razón, Alexander. Nos gustaría saber qué piensan en este momento los seguidores. Yo creo que son antiguos seguidores, ex seguidores de esa derecha extrema. Hay que pensar muy bien por quién votamos, a quién elegimos. Hay que ver muy bien al lado de quiénes están.
Hermini López, saludo cordial desde las tierras de Artigas, pendiente de los acontecimientos ocurridos en mi Venezuela. Bendiciones para todo su equipo y su producción. Un abrazo. Excelente labor desde el estado Aragua. Un abrazo, Hermini. Francisco Rangel, buenos días, camaradas. Saludos desde Escuque, estado Trujillo. Miguel Cabello, saludos desde Oriente, El Tigre, estado Anzoátegui. Y Pedro Juan González Marterano, ya lo extrañábamos. Buenos días, camaradas, saludos desde Tierra Libre, 107.7 FM en Trujillo, estado Trujillo. Felicitaciones para todos los cuerpos de seguridad junto al pueblo y por ese gran trabajo venceremos. Tenemos en línea a Hernando Calvo. ¿Todavía no? Bueno, vamos a hacerle un comentario que es importante también y que fuimos partícipes allí. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro Diosdado Cabello Rondón, el compañero siempre recordado y querido Aristóbulo Turiz, el compañero siempre recordado y querido Isaías Rodríguez. Estoy hablando del llamado a la constituyente del año 2017 que se cumplió años, ahora el 4 de agosto de 2017. Ese día se instaló la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, porque es bueno recordar la historia reciente, es bueno recordarla. Parte de todas estas operaciones de asedio, de la guerra híbrida contra los países, implica borrar la memoria, implica sobresaturarnos de información y de desinformación, implica desviarnos de lo importante, implica suspender la capacidad de discernir, porque te abruman de información, de desinformación a través de todos estos contenidos amarillistas como el que acabamos de ver que nos lanzan desde Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro. Es uno tras otro, de manera que la gesta verdadera, la acción verdadera del pueblo no se note, que no podamos ver lo que en realidad somos, que no podamos ver lo que en realidad logramos. Entonces, estas fechas aniversarias como la de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 hay que recordarla, porque en ese momento la guarimba terrorista con los mismos actores, la señora Machado a la cabeza, el Julio Borges desde España, el Antonio Ledesma desde donde esté, los mismos que han atentado contra el país, habían logrado tomar algunos sectores, eran pocos municipios del país, creo que 19 municipios del país, que estaban tomados por operaciones terroristas urbanas, planificadas, eran personas armadas, con armas no convencionales, pero armadas, pero eran letales, que acosaban a cualquier ciudadano porque parecía chavista o porque era funcionario público o porque vestía un uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o porque era moreno, así como hoy persiguen a quienes tienen tatuajes o a quienes parecen venezolanos. Ese episodio lo marcaron aquí en Venezuela en el año 2017. Vimos lo que nunca habíamos visto, que es que se quemaron a ciudadanos venezolanos vivos en la calle. Es decir, tenemos que reflexionar, compañeros, que un venezolano o una venezolana cualquiera pueda en un momento dado pensar que tiene el derecho de asaltar a otro en la calle, porque no está de acuerdo con él, porque no es de su clase social o él cree que no es de su clase social, porque es de la Fuerza Armada, porque es un funcionario público. Asaltarlo en la calle, apuñalearlo y prenderlo en candela como hicieron con Orlando Figuera, ¿eso es algo que se parezca a lo que somos los venezolanos y las venezolanas? Pregunto. Eso es algo que esté sembrado en nuestra idiosincrasia. Eso es algo de lo que estamos viendo en las calles de Venezuela el día de hoy, gracias a Dios. No, nos lo sembraron porque es un escenario de guerra, es una preparación para que en Venezuela haya una situación de violencia permanente. Eso es lo que están buscando estos sectores. Este atentado terrorista develado el día de ayer por el ministro busca un escenario de violencia permanente. No es solamente ese escenario, sino que se genere un clima de desestabilización y que empecemos a pelearnos unos con otros. Bueno, en el 2017 eso ocurrió y tenemos que recordarlo. El presidente Nicolás Maduro echando mano de la Constitución, ¿verdad? Que hay todo un artículo que manda cómo se puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Que es un suprapoder de la República, que protege a todos los poderes públicos de la República, porque hay que recordar que en ese año ellos estaban
habían ganado la Asamblea Nacional y estaban dedicados a deslegitimar a todos los poderes de la República. No era solamente que entonces desde la Asamblea Nacional desconocieron al presidente Maduro, que lo hicieron. Después en el 2019 se juramentó el señor en una plaza como presidente interino, X, lo que sea. Sino que desconocían al poder electoral, desconocían al poder judicial, desconocían a todos los poderes. Y el presidente Maduro, el 1 de mayo, Día del Trabajador, desde la Avenida Bolívar, lanzó la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente. Y con el debido respeto de la Constitución y la ley, se convocó a una elección para elegir una Asamblea Nacional Constituyente que protegiera a la República frente al asedio que se daba aquí en las calles, pero que se organizaba en Estados Unidos, en Colombia, se organizaba para atentar contra la paz de la República. Se hizo la elección en julio y el 4 de agosto se instala la Asamblea Nacional Constituyente, que comienza a sesionar el 5 de agosto de este mismo año como escudo protector de la República. Una elección, una movilización popular, constitucional, electoral, pacífica, de voluntad popular, frenó ese escenario de violencia. Eso es algo que tenemos que recordar, que agradecer y que aplaudir, porque es el método venezolano, es el método que no han podido ni podrán vencer jamás. En esa elección, la señora Machado y todo ese combo de golpistas que atentan contra la patria, no solamente llamaron a no votar, detonaron, explotaron un centro donde estaban almacenadas las máquinas para el proceso electoral. Le prohibieron a la gente que fuera a votar, dijeron la elección no se va a dar. Montaron escenarios de violencia, trancas, guarimbas, para que el pueblo no fuese a votar. Y recordamos todos con mucho orgullo la valentía del pueblo del Táchira, que cruzó un río crecido para ir a votar, la valentía del pueblo del este de la Gran Caracas, que salió con sus carros apagados, lo bajaron sin motor y fueron a votar en el Poliedro, porque no podían votar en los centros electorales del este de la ciudad, porque los tenía cercado la violencia. Eso hay que recordarlo, porque esa es la Venezuela que nosotros defendemos, la Venezuela que logró instaurar la paz allí. Así que desde acá, nuestro saludo al presidente Nicolás Maduro por esa genialidad democrática y a todos los compañeros y compañeras que fuimos parte de esa constituyente. Qué trabajo tan hermoso, qué trabajo tan de pueblo venezolano, tan de cariño venezolano. Así que teníamos que recordarlo, vamos a recordarlo con este video para entonces después sí conversar con el periodista colombiano Hernando Calvo Ospina. Una multitud acompañó en Caracas la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Las figuras de Chávez y Bolívar volvieron al hemiciclo del Palacio Legislativo, luego de que la directiva parlamentaria, con mayoría opositora, los quitara del recinto. Los fascistas detengan a la mirada de un gigante. Chávez no murió, Chávez se multiplicó en nosotros. Todos somos Chávez. La presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, juramentó a los asambleístas y dirigió un duro mensaje a la oposición violenta y al gobierno de Estados Unidos. El 30 de julio, el pueblo venezolano envió muchos mensajes. Lo primero que dijo fue: queremos paz. Y se hizo la paz. Con la constituyente llegó inmediatamente la paz. La Asamblea Constituyente comienza a sesionar este sábado 5 de agosto y debatirá la pacificación y un nuevo modelo económico que no depende exclusivamente de los ingresos petroleros. Un saludo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que le tocó dirigir esa Asamblea Nacional Constituyente, y a Aristóbulo, donde quiera que esté, mil bendiciones. Al capitán, allí estuvimos todos y a todo ese pueblo constituyente, porque esa elección fue bellísima. No me voy a poner a echar cuentos porque uno tiene esa debilidad que le provoca echar cuentos, pero ustedes recuerdan que en esa elección el presidente Maduro puso cadenas y todo el pueblo que quiso se autopostuló como candidato, y después se hizo una elección por la base de los candidatos a la constituyente. Eso fue un ejercicio democrático importante e inédito. Inédito. Eso ocurre en Venezuela y hay que averiguar dónde más, pero yo estoy segura que no son muchos países que existen donde se está desarrollando este tema. Bueno, tenemos en línea ya a Hernando Calvo Ospina, a ver si lo podemos
contactar. ¿Cómo estás? Saludos, un abrazo. Hola. ¿Cómo estás, Hernando? Un gran abrazo, Tania, un gran abrazo. Ajá. Gracias por esta invitación. Bueno, Hernando nos saluda. Él es colombiano de nacimiento, de corazón, vive en París, es un periodista, documentalista, ha hecho, bueno, cantidad de reportajes sobre Venezuela y también de documentales sobre Venezuela. Y queríamos hacerte dos preguntas puntuales, Hernando. Primero, bueno, ¿cómo se evalúa desde todo tu trabajo, toda tu trayectoria, el proceso político judicial que vive hoy Colombia? Es decir, por un lado, avanza el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por las razones que se pudieron comprobar allí, y está él ahora apelando una sentencia que podría llevarlo, creo que a 13 años. 13 años de prisión domiciliaria, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, también están todas las amenazas que se ciernen sobre el gobierno del presidente Petro, que está tratando de neutralizar escenarios de violencia y la organización criminal que ha tomado lamentablemente parte de Colombia. ¿Cómo lo ves tú como colombiano? La otra pregunta, te la dejo de una vez, es este corredor por la paz que están planteando tanto el presidente Petro como el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ve un periodista de tal experiencia y de patear calle como Hernando Calvo? Mira, lo primero, yo destaco esto del juicio a Uribe, que es, yo hace unos años dije, yo vuelvo a creer en la justicia colombiana el día que juzguen y condenen a Uribe. Ahora creo un poquitico realmente en esta justicia, pero hay que destacar una cosa, compañera, y es que tuvo que ser una mujer que tuviera unos ovarios inmensos para hacerle frente a este hombre, a este narcoparamilitar, a este asesino, a este criminal. Y yo me responsabilizo de todo lo que digo, tu programa no. Yo me responsabilizo de todos los epítetos que le estoy diciendo a este tipo, porque es un asesino, un criminal, narcotraficante, paramilitar. Un hombre que partió la historia de la criminalidad colombiana y de la violencia colombiana en 2 o 3 o 4 pedazos, no lo sé. Entonces, primero que todo eso, quiero reconocer la fuerza que tuvo una mujer, y no lo tuvieron tantos hombres que lo trataron de juzgar, y lo tuvo esta mujer. Esta historia de este juicio es algo realmente que marca y divide otra vez la historia colombiana en dos, de haber tocado a un patriarca, porque no es un presidente, es un patriarca, un macho entre los machos, que por la cultura, pues ya no me meto en esa cuestión de la cultura, pero que sí, creo que es muy importante para Colombia, para la paz de Colombia. Es muy importante para, si se llega a condenarlo definitivamente, porque todavía hay que pasar por un proceso de otro circuito judicial para que lo condenen definitivamente, pero ya con lo que está hecho ya está prácticamente condenado. Y también llegue un poco la paz a Colombia. Yo creo que el hecho de castigar a este hombre, a esta bestia, a este asesino, creo que eso es un punto de decir, mira, la justicia puede. Mira, Hernando, ¿en qué está? Tú dices que tiene que pasar por otro circuito, pues aquí no lo comprendemos muy bien. Sé que él apeló a la sentencia, ¿verdad?, del tribunal. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Por qué circuito tiene que pasar? Va a un juzgado distrital, va a un juez de más alta instancia, donde él tiene que decidir si esa decisión se acepta o no se acepta, o si se acepta la apelación. O sea, y es ahí donde se puede jugar un poco, pero yo no creo realmente, con todas las pruebas de esta mujer, con todo lo que ya está viviendo el país, que se eche para abajo, para atrás, este castigo de este hombre. Ahora, un castigo ¿Quién es ella? ¿Quién es la jueza? Era una mujer, era una jueza. Era una jueza que tuvo la valentía. Que repito con todo el orgullo del mundo, tiene unos ovarios del tamaño de Bogotá. Que Bogotá es grande. Sí.
y salió de la nada y simplemente, como ella lo dijo, aquí lo que va a reinar es la justicia. Y la justicia... ¿Qué implicaría para Colombia si se da la sentencia, si se le dicta prisión domiciliaria a Uribe, tomando en cuenta de que él es el jefe de una estructura criminal enorme, pues de grandes proporciones, que tiene tentáculos nacionales e internacionales, que incluso ha permeado más allá de las fronteras de Colombia a otros países, como por ejemplo a Ecuador? ¿Qué implicaría, qué consecuencias crees tú que tendría realmente si esa sentencia se cumple? Yo creo, disculpe, yo comienzo por atrás. Yo creo que más que Ecuador, lo que ha hecho este hombre es involucrarse en Venezuela, más que en Ecuador. Pero mira, ¿cómo te digo lo de este hombre, es que no sé, o sea, las implicaciones nacionales son muchas frente a esta decisión frente a este hombre. Pero además yo te voy a decir, Tania, es que él ya está encarcelado, él ya está en su casa. El problema es que tiene una hacienda tan grande que el tipo no se la puede pasear ni siquiera en, no sé, si en una semana, porque es una hacienda muy grande. Pero él ya está encarcelado. Desde el día de ayer ya le pusieron y ya las autoridades carcelarias vinieron y lo pusieron en la cárcel. Lo que yo no sé son detalles, porque él tiene una guardia de seguridad muy grande que cuesta miles de millones de pesos a los colombianos. Yo no sé si se la van a retirar, no lo sé todos esos detalles, pero él ya está, él es un prisionero, él ya tiene un número de prisionero. ¿Tú podrías decir que en este momento ha perdido influencia, poder en Colombia, ya en este momento? No, en ese momento no, hace mucho rato él ha venido perdiendo poder en el país. La gente se ha venido dando cuenta de lo que ha sido el hombre. O sea, el país ha despertado de tener un patriarca, de tener un macho, porque fue por eso que manejó el país como un macho, porque en la cabeza no tenía absolutamente nada, solamente fuerza y violencia. En un momento en que el país necesitaba, según dice alguna gente en el país, necesitaba eso, fuerza, de colocar a orden, no sé en dónde. Pero hace rato, yo creo que por eso también se pudo llegar hasta ese punto, sin desmeritar la valentía de esta mujer. Porque Uribe es Uribe ha sido el tipo que nos ha puesto, además de toda la violencia que Colombia lleva desde que mataron a Bolívar, desde que Santander indirectamente asesinó a Bolívar. Colombia ha vivido en guerra hasta ahora, en una violencia terrible de sangre, donde nos enseñaron a convivir con la muerte. Eso es terrible en un país como Colombia, un país lleno de fiesta, de baile, de gente que se divierte, pero donde la muerte no vale, donde la vida no vale, donde, permíteme que me desvíe del tema, pero un ejemplo muy, muy concreto para lo que es Colombia y lo que nos enseñaron a vivir como de violencia en Colombia es a un sindicalista en un momento dado no se le saluda como se le saludó a un dirigente sindical, como se saluda, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Sino, ¿cómo? ¿Amaneció? Entonces es terrible, es terrible. Además nos ha buscado guerras con Ecuador, pero sobre todo con Venezuela, con el proceso bolivariano. Es una gran peste, pero creo que este castigo es parte de un proceso que se venía dando poco a poco, donde ya se le ha ido quitando el miedo a la gente de lo que es este hombre, porque era miedo. Más que admiración, miedo. ¿Por qué crees tú, Hernando, que apenas sale la sentencia, figuras como María Machado, María Elvira Salazar, el propio Marco Rubio, enseguida salieron a solidarizarse con Uribe? Tomando en cuenta que son cargos criminales. Ajá. Dime. No, tomando en cuenta que son cargos, bueno, que cualquier persona se preservaría, si son políticos, preservaría su imagen política antes de salir de aprontados a manifestar su solidaridad. Mira, de esta señora Machado, que lo haga, pues sí, yo regularmente a veces la escucho decir tantas tonterías como ustedes, porque mañana se va a dar la Revolución Bolivariana, no es mañana, es pasado mañana, no, fue el año anterior, etcétera, etcétera. De esta señora Salazar, ella también, bueno, sí, que diga todas las boberías que diga. Lo que yo veo particular es lo que diga Marco Rubio, porque Marco Rubio ya dejó de ser congresista
que es el jefe de la diplomacia estadounidense, pero como Trump le dejó a América Latina para él y sobre todo ciertos países, pues él se lanza a decir cualquier cosa que no está dentro de las reglas diplomáticas. Pero bueno, es que es un hombre de él. Mira, cuando Uribe llega de la presidencia, yo lo sé directamente por personas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Él llegó a visitar al presidente, que ahora no recuerdo cuál era el presidente en esos momentos en Estados Unidos, y primero lo llevan al Departamento de Estado y me contaron que lo llevaron a un lado donde hay una cantidad, cajas enteras de papel, y le dijeron en el Departamento de Estado, todos esos papeles son lo que nosotros sabemos de usted. Ahora los vio, ahora puede ir a hablar con el presidente. Desde ese momento Uribe estaba atado, además no le molestó, porque Uribe entregó nuestro país, Uribe llenó de bases militares a Colombia, Uribe atacó Venezuela terriblemente, se dio el lujo de invadir militarmente a Ecuador cuando sus Fuerzas Armadas entraron y mataron al comandante a un comandante de las FARC, Raúl Reyes. Entonces, pero todo Uribe simplemente es una pieza de Estados Unidos que creo que ya como que le molesta a Estados Unidos. Tú lo sabes muy bien, Tania. Claro, por eso es que me sorprende, porque incluso hubo un episodio, no recuerdo muy bien en qué momento, que a él lo dejaron parado en una plaza, que no lo recibieron en Estados Unidos, porque ya se había, ¿cómo se llama?, contaminado con toda la información que había de sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Por eso me sorprende que el secretario de Estado salga al día siguiente a decir, no, yo apoyo al presidente Uribe, que ¿será que le debe, tiene alguna cuenta pendiente? Y hay muchos congresistas que le han dicho a Marco Rubio, por favor, deje de estar hablando tanto. No tiene por qué salir a defender a este hombre que está condenado y está demostrado. Los gringos saben cuánto Uribe está mezclado con el narcotráfico y el paramilitarismo. O sea, Pablo Escobar, mira, Tania, Pablo Escobar es un niño de teta, como decimos, al lado de Uribe. Al lado de Uribe es un niño de teta, es un tipo inocente, casi inocente, Pablo Escobar. Lo que pasa fue lo que ha hecho. Ahora, Tania, miremos qué es lo que pasa con esto. Recuérdate Noriega. Cuando Noriega ya no sirvió más, lo invadieron y miren lo que terminó. Miremos a Saddam Hussein como, para mirar los casos más concretos, ¿no? Los que más han repercutido. Saddam Hussein era el hombre de Washington para pelear contra Irak. Contra Irán. Y mira cómo terminó. No solamente él. Entonces, creo que ya es un momento que los Estados Unidos necesitan limpiarse de Álvaro Uribe. Yo creo, mira, hay que volver a recordar lo que dijo una vez Henry Kissinger. Ser amigo nuestro es peligroso. No, ser enemigo nuestro es peligroso. Ser amigo nuestro es fatal. Eso le pasó a Noriega, eso le pasó a Saddam Hussein, y eso quizá le está pasando a Álvaro Uribe. O si no, no sé por qué ya hubieran podido llevarlo hasta ahora. Ahora, Marco Rubio, pero es que Marco Rubio, sí, el pedacito que a Trump le ha dejado, porque tú sabes que Marco Rubio tiene antes de él ahí bastantes asesores para Venezuela. Antes, lo digo yo no sé, ustedes saben más que yo sobre ese punto. Digo, ustedes que manejan, como decimos también popularmente, la cocina de la política internacional venezolana y la política interna. Pero antes de Marco Rubio hay asesores. Absolutamente hay un asesor, además que creo que decide más que Marco Rubio. Y bueno, pero sí, Marco Rubio se lanza a hablar y no sé, vamos a ver para dónde va, pero de que este hombre espero que no se salve, y Marco Rubio yo no sé para dónde va a ir este tipo, que también creo que va a terminar muy mal. Una pregunta más, Hernando, tú mencionas ahora que, bueno, Colombia se acostumbró a la violencia, ¿no? Que desde la traición de Santander se acostumbró a la violencia. No puedo dejar de recordar en aquel momento cuando le preguntaron al comandante Chávez que Uribe había dicho no concluimos el trabajo, entre comillas, en Venezuela porque me faltó tiempo. Y Chávez le dijo, no te faltó tiempo, te faltaron cojones, le dijo, ¿no? Ahora la historia dice lo que dice, ¿no? Pero, ¿tú qué dices? No me olvido de esa frase. No se olvida, ¿no? Pero tú que dices que la traición viene desde allá, ¿será posible, tú tienes esperanza de que el presidente Petro y el presidente Maduro están
conversaron, hablaron los dos, propusieron un corredor fronterizo binacional para ir construyendo espacios de paz. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves posible? ¿Tú crees que puede haber paz perdurable en Colombia? Yo realmente tengo mis temores sobre esa paz definitiva en Colombia que se necesita desde hace tantos años, décadas. Yo veo muy positivo y creo en el presidente Maduro y en su dirigencia, ¿no? Porque el presidente Maduro está allí, es la visión, es la imagen de un Estado, pero alrededor de él y todo el pueblo venezolano hace parte de todo ese proceso que se está moviendo y de todas estas decisiones que toma. Creo que tiene el presidente Maduro y su gente, para llamarlo así, tienen una capacidad estratégica que yo admiro. Primero que todo, le tengo una admiración, cómo se mueven, cómo hacen las cosas. En Colombia se burlan de él, y yo digo realmente que en Colombia no conocen lo que está pasando en Venezuela y no han estudiado realmente al presidente Maduro y el contexto. Yo en el presidente Maduro tengo confianza, son gente en el Estado venezolano bolivariano que son gente de palabra y que saben para dónde van. Con el presidente Petro también. El problema es que el presidente Petro tiene al interior de Colombia todo el poder de Estados Unidos. Estados Unidos está metido en Colombia. Colombia, y me da pena, es una casi colonia de ellos. Tiene bases militares donde los colombianos no pueden entrar, donde un sargento tiene más poder que un general colombiano. Y que toda esa estructura, hay una gran estructura en Colombia que está programada para ver cómo se le da un golpe de Estado y cómo, si no es golpe de Estado, es cómo se desestabiliza Venezuela. Y frente a eso es muy difícil que el presidente colombiano pueda hacer algo. Uno a veces trata como de decir, pero bueno, él es presidente, que haga, pero no creo que sea tan fácil. Eso lo puede uno decir aquí desde afuera, sentado tranquilamente, aquí en Francia o en Colombia. Otra cosa es estar allá teniendo toda la presión que tiene. Pero yo creo que se puede. Yo creo que el presidente Petro, ya con haber restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela, haber ordenado algunas cosas concretas sobre esa frontera colombiana, donde hay tantos participantes militares, en algunos lugares de violencia. La he conocido más o menos, muy en particular el lado de La Guajira. Pero yo sí creo que se puede hacer. Creo en el presidente Maduro, creo en ese proceso bolivariano que tiene ese deseo de ayudar no solamente a su economía bolivariana, creo que tiene muchos deseos de ayudar sobre todo a Colombia, a la paz en Colombia y a la economía colombiana. Esto lo digo yo porque lo viví, te repito que yo hice un recorrido por toda esa frontera, sino porque yo escuché a los colombianos, me interesó en escuchar a los colombianos durante ese trabajo que hice, escuchar a los colombianos cómo llegaron a Venezuela, cómo Venezuela los recibió y cómo realmente al final los más afectados cuando se rompen las relaciones en el tiempo de Duque fue Colombia. Fue algo muy, muy tremendo y entonces, para mí, quien tiene más que ganar por todo a nivel económico, pero sobre todo por esos pedacitos de paz que en Colombia son tan necesarios, es Colombia. Venezuela está ahí. Yo como colombiano creo, le guste a quien le guste, creo más en la palabra del gobierno bolivariano de Venezuela. No es que no crea en el presidente Petro, sino que simplemente sé hasta dónde el presidente, sino que sé que el presidente Petro tiene las manos muy atadas por todo el poder que Estados Unidos tiene sobre nuestro país. Bueno, estamos cerrando la entrevista. Yo confiemos en que la unión entre Venezuela y Colombia, que se rompió por intereses imperiales y no por lo que somos los pueblos venezolanos y colombianos, se dé. A lo mejor solo el presidente Petro lo tiene más difícil, pero en unión con Venezuela y en unión latinoamericana pues puede fortalecerse, dice uno desde aquí, ¿no? Hay que romper el maleficio de la traición de Santander en algún momento. Hay que romperlo para que podamos lograr esa paz verdadera. Muchísimas gracias, Hernando. A la orden, nos vemos por aquí en Venezuela, porque tú siempre vienes aquí a trabajar con nosotros. Muchas gracias, saludos, un abrazo.
Ustedes, que estén muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, estamos por cerrar el programa. Tenemos todavía unos mensajes aquí de la tropa activa digital de Sin Truco ni Maña. Pablo Brizuela, saludos y bendiciones para todos. El terrorismo no es una salida política y debe ser censurada por todos, de acuerdo. Marcos Mena, saludos camaradas desde Maracaibo, leales siempre, traidores nunca. Hilda Rodríguez desde Portugal, felicitaciones, un abrazo Hilda. Maiker, saludos desde la radio comunitaria La Nueva Onda 96.7 FM de Altagracia de Orituco, un abrazo, bendiciones. Miriam González, hola Tania y mi capitán Diosdado, buenos días, Dios es bueno y nos bendice, amén, así es. Marbelis Colina Fernández Betancur, saludos desde Cocorote, Estado Yaracuy, un abrazo. Pablo Brizuela, feliz día para todos desde Atlanta, Estados Unidos. Saludos, Pablo. Lisandro Acosta, saludos desde Radio Catabre, 99.9 FM Barinas, Parroquia Barinas, un abrazo. Radio Catabre siempre está conectado con nosotros. Josefa Magdalena Franco Moreno, saludos desde Maturín, Estado Monagas. María Adela Villanueva, un abrazo, profe. Buenos días, Tania. De nuevo, felicitaciones por ese programa informativo, formativo y ameno. Y si lo dice María Adela, eso es todo un halago. Jairo Figueroa Salazar, saludos desde la Casa del PSUV de Mérida, activo con Sin Truco ni Maña. Un abrazo a toda la militancia del PSUV. Hoy se juramentan la mayoría de los alcaldes y alcaldesas. Allí vamos a estar como siempre, como pueblo alegre, haciendo una demostración de que en Venezuela manda la democracia popular, manda la paz y manda el pueblo. Jesús Rosas, muchos portales y periodistas prepagados ayer al unísono publicaban el aumento de la recompensa por Maduro. Al parecer les dolió mucho la rueda de prensa del capitán. Yo sí creo. Sacaron a esa señora Pam Bondi que parece... Ella parece uno de esas figuras de los videojuegos infantiles, pareciera que lo hubiesen replicado y la sacaron así del sombrero del mago para que diera la declaración. Jesús Rosas, María López, saludos a mi bello capitán Diosdado Cabello, Dios lo guarde y lo proteja, amén. Y siga haciendo su esfuerzo y su trabajo por nosotros, su pueblo que lo ama mucho. María Varela, saludos desde Tobar, Estado Mérida, muchas bendiciones. Tomás Alejandro, desde Cuba, muchas bendiciones a la bella Cuba. Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Tomás Airos Valderrama, saludos desde Sucre, Venezuela, que Dios nos bendiga. Juan Martorano, hace falta en Capitán Cabello, pero entendemos que cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Luis Alfonso Pérez Carpio, hola, buenos días Tania, te envío un abrazo fraterno desde la distancia y saludos para Diosdado. Mano dura contra los manifestantes de la oposición. Bueno, nos despedimos recordando a Chávez porque un día como el 3 de agosto cumplimos 26 años de la instalación de la primera Asamblea Nacional Constituyente, que fue la propuesta electoral del comandante Chávez, la que la llevó al gobierno a ganar las elecciones y con la cual inició su mandato. El 5 de agosto el presidente Chávez da un memorable discurso de presentación de su propuesta para la nueva Constitución. Yo le voy a pedir aquí al muy eficiente equipo de producción de Sin Truco ni Maña que cuelgue en el canal Telegram de Sin Truco ni Maña esta locución del comandante Chávez, porque dice aquí, es uno de los actos fundacionales de la Revolución Bolivariana, de la Quinta República y de nuestra Constitución. Miren, yo estaba cubriendo eso como periodista en el 99 y allí estaba Simón Bolívar, allí estaba el Congreso de Angostura, allí estaba la historia de la patria concentrada en esas palabras del comandante Chávez que marcó la guía, marcó la ruta y les dijo a los constituyentes desde allá, le dijo Chávez, no quiero que sea un bufete de abogados el que redacte la Constitución. Váyanse al encuentro con el pueblo, escuchen todas las propuestas y que sea el pueblo el que dicte las líneas, el que trace la ruta de esta nueva etapa de Venezuela. Nuestro presidente Nicolás Maduro era el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, junto con Darío Vivas. Eran unos muchachos de treintañeros y agarró Nicolás Maduro, puso buzones constituyentes en todas partes del país. Como él venía de ser orgullosamente del sindicato de transportistas del metro de Caracas, agarró un camión constituyente y ese camión se fue a recorrer todos los pueblos y todos nosotros y nosotras fuimos y pusimos nuestra propuesta para la Constitución. Nosotros los periodistas y las periodistas
pusimos la propuesta que hoy está en el artículo 57 y 58 de la Constitución sobre el derecho a réplica y sobre el derecho del pueblo a una información veraz, oportuna y sin censura, y ahí está en la Constitución. Lo mismo hicieron los pueblos indígenas, lo mismo hicieron las mujeres, etcétera. Y quiero cerrar con una reflexión de la investigadora Judy Valencia, la madre maestra de todos nosotros, una extraordinaria. Busquen sus escritos. Le publicó un libro la feria, la editorial El Perro y la Rana, para esta feria del libro, y ella dice: ahora somos un pueblo, antes éramos un reguero de gente y ahora somos un pueblo. Eso es el producto de lo que hemos construido desde esa constituyente del 99 hasta ahora. Eso es lo que nos amalgama, lo que nos hace un país, lo que nos hace una patria, esa unión que se manifiesta alrededor del sentimiento de amar a Venezuela. Y dice: la comuna, que es la nueva forma de organización para donde vamos, más que una necesidad, es un deseo necesario porque es vida. El proyecto comunal permite el despliegue de las inteligencias y capacidades colectivas con especificidad en cada territorio. Cuando se habla de lo común, no se piensa en lo público, no se reduce a la propiedad del gobierno. Lo común es de todos, es una vida en común, es darle importancia a un modo de vida. Se trata de reinventar la producción de la vida, del vivir bien en torno a la participación de todos. El socialismo es una decisión de vida. El capitalismo no puede transitar hacia el socialismo. Más claro. Así que bueno, mi abrazo a Judy, gracias por esta reflexión, gracias a todas ustedes y todos ustedes por estar conectados hoy en Sin Truco ni Maña, y nos vemos el próximo viernes a las 7 de la mañana. Chao. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria.